Hay momentos en la vida en los que una persona siente que algo no encaja. No es solo cansancio, no es solo estrés, es una sensación persistente de bloqueo, como si cada paso que intenta dar encontrara una resistencia invisible. Ora, reflexiona, estudia, busca consejo, y aún así las cosas no fluyen. Las oportunidades se cierran sin explicación, los conflictos se repiten con distintos nombres, la paz mental se vuelve frágil, y la sensación de estar expuesto aparece una y otra vez. En la tradición judía, esta experiencia no se ignora ni se reduce a lo emocional, se estudia, se analiza, se comprende desde una visión espiritual profunda, que entiende que la realidad visible y la invisible están conectadas de manera constante. La Torá enseña que el mundo no funciona solo por causas materiales, existe una estructura espiritual que sostiene, ordena o bloquea la vida de una persona según su alineación. Cuando esa alineación se rompe, no siempre se manifiesta como algo espectacular, a veces se manifiesta como repetición, desgaste, confusión o una vulnerabilidad constante ante influencias negativas. Por eso desde tiempos antiguos, el judaísmo no solo enseñó qué creer, sino cómo protegerse espiritualmente de manera consciente, clara y libre de superstición. Existe un concepto que atraviesa toda la Torá, los profetas y los escritos, la idea de la señal, la marca, el sello que identifica, separa y protege. En hebreo, esta idea se expresa con la palabra ot, que significa señal, marca visible, identificación activa. No se trata de magia, ni de ritual vacío, ni de amuletos. Se trata de conciencia aplicada, de una instrucción espiritual que actúa como frontera entre lo permitido y lo que no tiene autorización para tocar a una persona. Uno de los errores más comunes es pensar que la protección espiritual en el judaísmo es automática. La tradición enseña exactamente lo contrario. La protección existe, pero debe ser activada desde la conciencia, desde la intención correcta y desde la alineación interna. No todo el que conoce la Torá está protegido, no todo el que repite palabras está cubierto. La protección real comienza cuando la persona entiende quién es, a quién pertenece y desde dónde piensa. La frente ocupa un lugar central en esta enseñanza, no por razones místicas modernas, sino por una comprensión antigua y profundamente racional. La frente es la parte más visible del rostro, pero también representa el lugar donde se manifiesta la mente consciente, la dirección del pensamiento y la identidad externa de la persona. En hebreo, el concepto de pensamiento, machshavá, no es solo una idea mental, es una fuerza creadora. Lo que una persona sostiene en su pensamiento constante termina influyendo en su realidad espiritual y material. Por eso en la Torá, cuando se habla de una marca en la frente, no se está hablando de un símbolo decorativo ni de una metáfora sin efecto. Se está hablando de una señal espiritual que indica dominio, pertenencia y alineación. En otras palabras, la frente representa el lugar donde se declara quién gobierna la mente de la persona. Y en el mundo espiritual, lo que gobierna la mente tiene acceso al resto de la vida. En el libro del profeta Ezequiel, se describe una escena impactante. Antes de que el juicio se manifieste sobre la ciudad, se da una instrucción precisa: colocar una señal en la frente de aquellos que no participan de la corrupción, de aquellos que conservan sensibilidad espiritual. La instrucción no es general, es específica, y el resultado también lo es. Aquellos que llevan la señal no son tocados, no por azar, no por favoritismo, sino porque están identificados, separados, reconocidos. Este principio no aparece una sola vez, se repite, en distintos momentos, con distintos contextos, pero con la misma lógica espiritual. Antes de un cambio fuerte, antes de una crisis, antes de una sacudida, hay una señal que distingue. La tradición judía enseña que el juicio no comienza sin separación previa, y esa separación no es externa, es interna, pero se manifiesta externamente. Aquí es donde muchas personas se confunden y caen en supersticiones. Piensan que la señal es un objeto, una marca física, algo que se compra o se coloca sin comprensión. La enseñanza judía es clara: cualquier acto espiritual sin conciencia se vacía de poder, no protege, no sella,
no bloquea nada. La señal verdadera comienza en la mente y se expresa en la acción consciente. Cuando la Torá habla de colocar algo en la frente, también está enseñando sobre enfoque, intención y dirección. El pueblo de Israel recibió la instrucción de atar palabras de la Torá como señal, no porque el objeto en sí tuviera poder, sino porque el acto constante recordaba a la persona quien gobierna su pensamiento y su conducta. La señal actúa como recordatorio, como declaración y como límite espiritual. Desde esta perspectiva, las maldiciones no funcionan como castigos arbitrarios, funcionan como accesos. Una maldición solo opera cuando encuentra una puerta abierta. La puerta puede ser ignorancia, confusión, miedo constante, pensamientos desordenados o una identidad fragmentada. Cuando la mente no tiene un dueño claro, cualquier influencia puede intentar entrar. Por eso, en la sabiduría judía, la protección no comienza expulsando lo negativo, sino afirmando lo correcto. No se lucha directamente contra la oscuridad, se establece la luz, y donde la luz está claramente definida, la oscuridad no tiene permiso. La frente, como símbolo del pensamiento consciente, se convierte en el punto clave de esta protección. Colocar algo en la frente, en el lenguaje de la Torá, significa declarar dominio sobre la mente, significa ordenar el pensamiento bajo una autoridad superior, significa decir mis ideas no están a la deriva, mis decisiones no están gobernadas por el miedo, mi identidad no es negociable. Cuando esa declaración es clara, las influencias negativas pierden acceso. La tradición judía también enseña que muchas personas viven bajo bloqueos no porque alguien les haya deseado el mal, sino porque nunca establecieron límites espirituales claros, no definieron quién gobierna su pensamiento, no marcaron su identidad, no sellaron su conciencia. Y en un mundo donde las influencias son constantes, la falta de definición se convierte en vulnerabilidad. Este es el punto donde la enseñanza se vuelve práctica, no emocional, no mística, no supersticiosa, práctica. Si la mente es el lugar donde se decide la dirección de la vida, entonces la protección comienza ahí, y si la frente representa ese espacio, entonces lo que se coloca ahí no es un objeto, sino una declaración consciente, repetida, sostenida y alineada con la sabiduría de la Torá. A lo largo de generaciones, los sabios enseñaron que una persona protegida no es la que huye del mal, sino la que está claramente definida en el bien. No es la que teme las maldiciones, sino la que vive sellada por su identidad espiritual, y esa identidad se expresa primero en el pensamiento, luego en la palabra y finalmente en la acción. Para comprender qué es exactamente lo que se coloca en la frente según la enseñanza judía, es necesario desmontar primero una confusión muy extendida. Muchas personas asocian inmediatamente la idea de una marca o señal con algo externo, visible, material, pero en la tradición judía, lo externo nunca tiene poder por sí mismo. Lo externo solo expresa lo que ya está establecido internamente. Cuando se invierte este orden, el acto se vuelve vacío y pierde toda eficacia espiritual. La Torá no trabaja con símbolos sin contenido. Cada instrucción tiene una función precisa dentro de una estructura espiritual coherente. Cuando se habla de una señal en la frente, se está hablando de una acción consciente que alinea pensamiento, intención y palabra bajo un mismo eje. Ese eje es la soberanía del Creador sobre la mente humana. En términos simples, se trata de colocar la conciencia bajo orden, bajo dirección, bajo claridad. En hebreo, la mente no es un espacio pasivo, es un campo activo. El pensamiento crea dirección, la intención crea apertura, y la repetición crea permanencia. Por eso, la tradición judía enfatiza tanto el cuidado de lo que se piensa, de lo que se dice y de lo que se permite habitar en la conciencia. No porque las palabras sean mágicas, sino porque la mente desordenada se convierte en un territorio sin límites claros. Aquí aparece un principio fundamental: donde no hay límite, hay acceso; donde no hay definición, hay invasión. Las influencias negativas, las llamadas maldiciones, no actúan como fuerzas caprichosas que atacan al azar, actúan como sistemas que buscan fisuras,
contradicciones internas, vacíos de identidad. Cuando una persona no tiene claro quién es ni desde dónde vive, se vuelve espiritualmente permeable. Por eso, la enseñanza judía no comienza diciendo cómo expulsar lo negativo, sino cómo establecer lo positivo de forma sólida. La señal en la frente no es una defensa desesperada, es una afirmación serena, no es una reacción al miedo, es una declaración de orden. Cuando una persona declara con claridad quién gobierna su mente, está cerrando accesos innecesarios sin necesidad de lucha constante. Lo que se coloca en la frente es, en realidad, un enfoque, una orientación mental alineada con la verdad. Los sabios explican que el pensamiento correcto actúa como un sello. Un sello no necesita fuerza para funcionar, solo necesita ser legítimo. Una vez colocado, lo que no corresponde no puede entrar, no por resistencia, sino por falta de autorización. En este punto es importante entender que, en la tradición judía, el nombre representa esencia y autoridad. No se trata de un sonido, sino de identidad. Cuando una persona reconoce la soberanía divina sobre su pensamiento, está colocando simbólicamente ese nombre sobre su frente. No como un dibujo, sino como una conciencia viva de pertenencia. Esa pertenencia es lo que bloquea la influencia destructiva. Muchos bloqueos espirituales no existen porque haya un ataque activo, sino porque la persona vive en un estado de dispersión mental constante, pensamientos contradictorios, miedo persistente, culpa no resuelta, confusión sobre el propósito. Todo eso debilita la frontera interna. La enseñanza judía señala que una mente fragmentada no puede sostener protección estable. Por eso, colocar la señal en la frente implica un acto de reunificación interna. Significa alinear pensamiento, emoción y decisión en una sola dirección. Significa dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir desde una posición definida. Cuando esto ocurre, las llamadas maldiciones pierden fuerza porque ya no encuentran dónde anclarse. La tradición también enseña que el recuerdo constante es una forma de protección, no un recuerdo emocional, sino un recuerdo consciente. Recordar quién gobierna la mente. Recordar cuál es el marco ético y espiritual que rige las decisiones. Recordar que no todo pensamiento que aparece debe ser aceptado. La señal en la frente funciona como un recordatorio activo de este principio. Desde esta perspectiva, la brujería, el mal de ojo o cualquier influencia negativa no tienen poder propio. Su eficacia depende del estado interno de la persona. Cuando alguien vive con claridad mental, con identidad definida y con conciencia alineada, esas influencias se disuelven, no porque se enfrenten, sino porque no encuentran resonancia. Los sabios comparan este proceso con una casa bien cerrada. No es necesario vigilar constantemente si la puerta está abierta cuando se sabe que está bien cerrada. La señal en la frente es ese cierre, no un acto puntual, sino una postura mental sostenida. Una forma de vivir desde la conciencia y no desde la reacción. Es aquí donde la enseñanza se vuelve profundamente práctica y accesible. No se requiere conocimiento oculto, ni rituales complejos, ni intermediarios. Se requiere comprensión, intención y constancia. La persona que entiende este principio puede aplicarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, sin depender de objetos externos. Llegados a este punto, es necesario traducir el principio en acción concreta. La sabiduría judía no se queda en ideas abstractas. Todo concepto debe poder vivirse, practicarse y sostenerse en lo cotidiano. De lo contrario, se convierte en conocimiento estéril. La señal en la frente, entendida correctamente, no es algo que se imagina de forma pasiva. Es algo que se activa a través de un proceso consciente y ordenado. El primer elemento esencial es la preparación interna. Ninguna acción espiritual tiene efecto cuando la mente está dispersa. Por eso, los sabios enseñan que antes de establecer cualquier declaración de identidad, la persona debe aquietar su pensamiento. No se trata de una técnica mística, sino de simple claridad mental, detener el ruido interno, salir del estado automático. Volver al centro. Este paso es crucial, porque una mente acelerada no puede sellarse.
Una conciencia fragmentada no puede sostener límites. Por eso, el primer acto consiste en detenerse deliberadamente, respirar con atención y reconocer el momento presente, no como un ejercicio moderno, sino como una práctica antigua de alineación. En hebreo, esto se entiende como Yishuv Hadat, el asentamiento de la mente. Una vez que la mente está presente, se establece la intención. La intención no es un deseo emocional, es una dirección clara. La persona define internamente que su pensamiento, su identidad y sus decisiones se colocan bajo la soberanía del Creador. Esta intención es el núcleo de la señal. Sin ella, cualquier gesto externo pierde sentido. En la tradición judía, la intención consciente tiene un valor espiritual real, no porque active energías, sino porque ordena la voluntad. Cuando la voluntad está ordenada, la mente se alinea, y cuando la mente se alinea, la persona se vuelve espiritualmente estable. Esa estabilidad es la base de toda protección. El acto de tocar la frente no es obligatorio, pero es profundamente significativo. El cuerpo participa de la conciencia. El gesto físico ayuda a fijar la intención en un punto concreto. La frente, como espacio visible y simbólico del pensamiento, se convierte en el lugar donde se concentra la declaración. No se marca la piel, se marca la conciencia. En ese momento, la persona formula una afirmación clara, sobria y sin dramatismo. No se trata de largas palabras ni de fórmulas complejas. La tradición judía valora la simplicidad cargada de sentido. Una declaración breve, hecha con plena conciencia, tiene más peso que muchas palabras dichas sin presencia. La afirmación debe contener 3 elementos fundamentales: reconocimiento de soberanía, definición de identidad y establecimiento de límite. Reconocer que la mente no está a la deriva. Definir a quién pertenece la conciencia. Establecer que influencias no tienen permiso para operar. Cuando estos 3 elementos están presentes, la señal queda establecida. Este acto no es una confrontación. No se nombra la oscuridad. No se lucha contra influencias negativas. Simplemente se afirma el orden. Y en la enseñanza judía, el orden tiene prioridad sobre el caos. Donde hay orden, el caos se retira por falta de espacio. Es importante entender que esta práctica no es un evento aislado, es una disciplina de conciencia. Así como una persona cuida su higiene física diariamente, la higiene mental y espiritual también requiere constancia. La señal se refuerza cada vez que la persona vuelve a su centro, reafirma su identidad y ordena su pensamiento. Muchos bloqueos persistentes no se rompen de inmediato porque la persona vuelve, sin darse cuenta, a estados mentales de confusión, miedo o contradicción. Cada vez que eso ocurre, la frontera se debilita. Por eso los sabios insisten en la coherencia. No basta con declarar una vez, es necesario vivir desde esa declaración. La señal en la frente se mantiene activa cuando la persona cuida lo que consume mentalmente, lo que permite habitar en su pensamiento y las decisiones que toma, no como una exigencia rígida, sino como una consecuencia natural de una identidad clara. Cuando la identidad está definida, las elecciones se ordenan solas. También se enseña que esta práctica tiene un efecto educativo profundo. La persona comienza a observar sus pensamientos con más atención, aprende a distinguir entre lo que surge de su esencia y lo que es una influencia externa. Esa capacidad de discernimiento es una de las mayores protecciones espirituales que existen. Desde esta perspectiva, las maldiciones pierden su carácter amenazante, no porque no existan influencias negativas en el mundo, sino porque dejan de tener acceso. Es como intentar escribir sobre una superficie sellada. No importa cuántas veces se intente, la tinta no se fija. La tradición judía enfatiza que esta señal no se impone desde fuera, no se hereda automáticamente. Cada persona debe establecerla por sí misma. Nadie puede hacerlo en lugar de otro. Sin embargo, el ejemplo tiene un efecto poderoso. Cuando una persona vive desde una mente ordenada, influye positivamente en su entorno. En el ámbito familiar, este principio se transmite más por presencia que por palabras. Los hijos aprenden a ordenar su mente observando cómo los adultos enfrentan la vida. Una conciencia clara enseña más que 1000 instrucciones. Por eso la señal en la frente no es solo protección personal,
sino también responsabilidad colectiva. Llegados a este punto, es importante que la enseñanza quede firmemente asentada en su lugar correcto. La señal en la frente, entendida desde la sabiduría judía, no es un acto aislado, no es una fórmula secreta ni una práctica supersticiosa. Es la consecuencia natural de una mente ordenada, de una identidad definida y de una conciencia alineada con la verdad. No se trata de hacer algo para evitar el mal, sino de vivir de tal manera que el mal no tenga dónde apoyarse. Uno de los errores más frecuentes es creer que la protección espiritual elimina toda dificultad. La tradición judía nunca prometió una vida sin desafíos. Lo que enseña es algo mucho más profundo. Una vida con dirección. Cuando una persona está alineada, los desafíos no la destruyen, la refinan, no la confunden, la fortalecen, no la desvían, la confirman. Esa es la diferencia entre vivir expuesto y vivir sellado. La señal en la frente no convierte a la persona en alguien especial por encima de otros. La convierte en alguien responsable de su conciencia. Y esa responsabilidad es lo que trae estabilidad. Cuando la mente tiene un eje, cuando el pensamiento tiene dueño, cuando la identidad está clara, las influencias externas pierden poder, no porque desaparezcan del mundo, sino porque ya no gobiernan la vida interior. Es fundamental comprender que esta enseñanza no funciona en contradicción con la conducta. No se puede declarar orden mental y vivir en caos constante. No se puede afirmar claridad y alimentar confusión. La protección se sostiene cuando hay coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esa coherencia es el verdadero sello. En la sabiduría judía, no existe separación entre lo espiritual y lo cotidiano. La forma en que una persona piensa, habla, trabaja, se relaciona y decide es parte de su estado espiritual. Por eso, la señal en la frente no se limita a un momento de introspección, sino que se renueva cada vez que la persona elige actuar desde conciencia y no desde reacción. Si en algún momento parece que las resistencias aumentan, no debe interpretarse como un fracaso. Muchas veces, cuando el orden comienza a establecerse, lo que estaba oculto sale a la superficie, no para destruir, sino para ser corregido. La tradición enseña que el desorden se manifiesta antes de disiparse cuando la luz entra con claridad. Permanecer firme en ese proceso es parte de la sabiduría. Esta enseñanza no llama al miedo, llama a la responsabilidad, no invita a vigilar amenazas invisibles, invita a gobernar la propia mente. No pide aislarse del mundo, pide habitarlo con conciencia. Y cuando una persona vive desde ese lugar, su presencia misma se convierte en un límite natural para lo negativo. Por eso, poner esto en la frente no es colocar algo externo, es establecer una dirección interna, es decidir, una y otra vez que la mente no es territorio abierto, que los pensamientos no entran sin filtro, que la identidad no se negocia, que la vida se vive desde claridad y no desde confusión. Cuando este principio se integra, algo cambia de forma silenciosa pero profunda. Las reacciones impulsivas disminuyen, la ansiedad pierde fuerza, los bloqueos comienzan a aflojarse, las decisiones se vuelven más simples, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque la persona se vuelve más estable. Ese es el verdadero bloqueo de toda maldición según la enseñanza judía. No un acto externo, sino una conciencia firme, no una lucha constante, sino una identidad clara, no superstición, sino sabiduría aplicada. Y cuando la sabiduría se vive, la protección deja de ser una preocupación y se convierte en una consecuencia natural. Quien ordena su mente, ordena su vida. Quien define su identidad, cierra accesos innecesarios. Quien vive desde conciencia, camina protegido. Y eso, desde la tradición judía, es el sello más fuerte que una persona puede llevar.